El HTP House Tree Person, Casa Árbol Persona, es una prueba proyectiva de la personalidad. Su propósito es medir aspectos emocionales, conductuales e intelectuales en una persona. Esto se da a través de la interpretación de sus dibujos y respuestas a las preguntas que se le irán realizando durante el proceso. El HTP se puede administrar a personas de cualquier edad. A menudo se utiliza con niños y adolescentes, pero también con personas sospechosas de tener algún daño cerebral o trastorno neurológico. La prueba se debe aplicar en un lugar con buena iluminación y muy tranquilo, es decir, libre de ruidos. Y es indispensable tener a la mano los siguientes materiales: goma, sacapuntas, lápices de colores y una hoja blanca. Entre los colores de preferencia tenemos morado, café, rojo, amarillo, verde, negro y naranja. Para este test necesitaremos 3 hojas blancas. La consigna consiste en tomar la primera hoja en blanco y dibujar una casa. La puedes hacer como desees y tomarte todo el tiempo necesario. En la segunda hoja dibujarás un árbol siguiendo la misma consigna y en la tercera hoja dibujarás una persona. A continuación, la evaluación del HTP. El dibujo HTP se analiza por los siguientes puntos. La casa genera una mezcla de asociaciones acerca del hogar y de las relaciones interpersonales íntimas. Si la casa se dibujó con aberturas, es que hay relaciones con el mundo exterior. Si la puerta es grande, que es muy dependiente. Si la puerta la dibujó pequeña, es la evitación del contacto social. Y si la puerta está con una cerradura, significa que es una defensa paranoide y temor al fracaso del mecanismo de aislamiento. Si la casa le dibujaron un techo, esto significa que es la esfera ideacional intelectual y con fantasías. Si la casa es grande, significa intelectualización. Si es muy grande, aislamiento como defensa dominante. Y si le pusiste tejas, significa aislamiento como defensa obsesiva. Las ventanas. Ventanas con cortina es la evitación de contacto social. Ventanas sin ningún detalle, rudeza en el contacto social. Y la ventana remarcada, dependencia oral. Ausencia de puertas y de ventanas significa aislamiento. Si la casa está dibujada con una chimenea y con mucho humo, significa que es una gran tensión interna. El humo desviado, permeabilidad a las personas ambientales. Ahora vamos con el test del árbol. El árbol es una expresión gráfica de la experiencia de equilibrio que siente el individuo y de su punto de vista acerca de los recursos de su personalidad para obtener satisfacción dentro y a partir del ambiente. Si el árbol está dibujado con una copa, significa un área ideacional y de fantasía. Si la copa es grande, significa intelectualización. Si es pobre, aislamiento. Sus raíces o la base. Su presencia es contacto con la realidad y si son ausentes es dificultad y contacto con la realidad. Las ramas del árbol son recursos para satisfacer las necesidades en el medio. Si las ramas están abiertas, es escaso control de los impulsos. Si el árbol está dibujado con frutos, significa presencia y es la procreación, productividad, rendimiento y atributos femeninos. Si está con flores, si las flores son con mucha presencia, significa seducción y si son en exceso, defensa maniática. Ahora calificaremos el dibujo de la persona. La persona refleja la habilidad del sujeto para funcionar en las relaciones y para someter a
yo y a las relaciones interpersonales a una evaluación crítica y objetiva. Yo les voy a explicar acerca de cómo se califica y cómo se reporta el test de HTP en sus siglas en inglés. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una persona que realizó este test, donde les voy a explicar primero cómo se califica cada parte. Bueno, pues la imagen significa algo diferente. La casa proyecta la situación familiar del presente. El árbol es concepto más profundo e interior de nosotros mismos. Y la persona es una especie de autorretrato o autoimagen que incluye nuestra conciencia y nuestros mecanismos de defensa. También se analiza lo que es la ubicación de cada objeto en la hoja. Por ejemplo, si se dibuja muy cerca del borde superior, acá arriba, el dibujo se relaciona con los sueños y la imaginación, y en el inferior con lo material, y lo plasmado a la derecha se vincula al futuro, y lo plasmado al presente es en el centro, y en lo que es a la izquierda quiere decir con el pasado. Se evalúan el tamaño de cada elemento, el trazo y la claridad. También el techo de la casa tiene algo que decir, representa lo espiritual y lo intelectual, el tronco del árbol, el sostén de la vida, y las manos del sujeto, el plano efectivo. Ahora sí les voy a dar un poco de la explicación más a fondo. Nos quiere decir el tamaño de la casa. Si la persona dibuja una casa grande, quiere decir que se asocia con la alegría, la abundancia y el bienestar. Si la casa es pequeña, como en este ejemplo podemos ver, un signo de introversión, miedo y dificultad para relacionarse con los demás. La puerta nos indica la manera en que nos relacionamos con el mundo exterior, y quiere decir si una puerta es grande y abierta, se puede ser signo de extraversión y apertura a los demás. Las ventanas. Si la persona dibuja una ventana, tiene una interpretación similar a la puerta, pues la manera en que dibujamos las ventanas indica el modo en que vemos el mundo. Una casa sin ventanas puede ser un signo de mala relación con el exterior. Aquí podemos ver lo contrario, que la persona dibujó unas ventanas. El techo. El techo suele asociarse con la parte más moral, la ética inconsciente de los individuos. Se proyecta la parte más consciente de nosotros mismos. Un techo demasiado grande suele asociarse a personas más idealistas. Las paredes. Esa parte del hogar está poco estudiada por la comunidad del psicoanálisis, pero no obstante se dice que las paredes reflejan la fortaleza interna del individuo. Una pared rota es signo de una dolencia psicológica. Otros elementos, aparte de los numerosos elementos mencionados, también se deben tener en cuenta una serie de características que también se suelen dibujar. Por ejemplo, si la persona, además de la casa, el árbol o demás, dibuja un jardín, un camino, animales, etcétera, lo demás, esto quiere decir un elemento, suelen representar un soporte afectivo. Como en este ejemplo, pues vemos que la mala persona dibujó lo que se le indicó. En la interpretación del árbol, este elemento suele proyectar la parte más profunda de nuestra mente, el subconsciente. Desde el psicoanálisis se afirma que podemos averiguar mucho de nosotros o de quien realiza el test mediante la interpretación del test del árbol. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que es la interpretación del árbol. Si la persona dibujó raíz y suelo, quiere decir que dibujar unas raíces bien unidas al suelo suele ser una señal de seguridad y de un buen vínculo afectivo en la familia. Sumisión puede significar sensibilidad extrema y temor. El tronco es la parte del árbol más representativa de la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Está ligado con la idea del yo, dentro de la corriente del psicoanálisis. Por ejemplo, si esta persona también dibujó unas ramas o no las dibujó, las ramas, este elemento está relacionado con las relaciones que tenemos con el mundo exterior. Dibujar un árbol con muchas ramas puede ser señal de una gran red social de apoyo. Por lo contrario, si la copa del árbol es más bien pobre, o sea que no tiene ramas, por lo contrario, quiere decir que estamos hablando de una personalidad introvertida con pocas interacciones sociales, como aquí lo podemos observar. El último elemento que vamos a interpretar es el de la persona. Este dibujo está relacionado con el autoconcepto, la idea que tenemos sobre nosotros mismos y sobre cómo actuamos ante las demás personas.
El test de la figura humana nos ayuda a conocernos un poco mejor y a saber cómo nos vemos. Quiere decir, aquí, por así como dibuja la figura. Si empieza por otra parte que no sea la cabeza, puede ser un signo de mal desarrollo cognitivo. A quien dibuja, la persona que realiza el test puede dibujarse a sí mismo, a un personaje de televisión, a un familiar. En todo caso, este aspecto refleja a la persona más importante que tiene el individuo en ese preciso instante de su vida. Aquí podemos observar que pues dibujó ahora sí a una persona más cercana de su vida. La cara. La cara del dibujo suele proyectar la comunicación y la sociabilidad. La posición. El lugar que ocupa la figura humana en el dibujo también es un elemento muy importante a analizar. Si está en una esquina superior o suele ser un reflejo de capacidad de afrontamiento. Y si está en la esquina derecha, tiene una necesidad de atención. Si está en la esquina izquierda. Por lo contrario, una figura centrada muestra una personalidad equilibrada y sensata. Bueno, pues aquí esto quiere decir la interpretación del dibujo. Ahora les voy a pasar lo que es el reporte del test. Aquí van a empezar con los datos generales. Los datos generales van a ser el nombre, la edad, el sexo, grado de instrucción, fecha de aplicación. Un ejemplo aquí es el de Arizandi Vázquez Morales, edad de 11 años, sexo femenina, grado de instrucción medio y fecha de aplicación puede ser cualquiera. Aquí de ahí sigue lo que son las observaciones generales, que aquí vamos a poner todos esos datos de las actitudes que ahora sí la evaluada presentó al momento de realizar el test. La examinada se mostró tranquila durante la realización de la prueba, se hizo preguntas respecto a la realización de la prueba en su trabajo fue rápido, no usó el borrador. Al terminar la prueba, una pregunta que ella hizo fue: ¿eso era todo lo que se tenía que dibujar? Eso es un pequeño ejemplo. Ahora va lo que son los indicadores del dibujo de la casa. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ella dibujó en la casa? Que dibujó una casa pequeña, una puerta pequeña y cerrada, una ventana y el techo. Ahora va la interpretación del dibujo. Se trata de una persona con miedo y dificultad para relacionarse con las demás, con una sensibilidad. Tiene una persona importante con un individuo que fue ahora sí su papá o alguien que realizó de su familia, y está centrada. Muestra una personalidad equilibrada y sensata. Los indicadores del dibujo del árbol. Hizo una omisión de la raíz y el suelo, dibujo del tronco, sin ramas y fue un pequeño. Bueno, pues este es un pequeño ejemplo de cómo se tiene que reportar este test. Debe de llevar estos elementos para que una persona o un psicólogo te lo hace y te va a poner cómo es tu personalidad.